Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Un saludo fraternal de corazón a corazón. La luz de la divinidad que está en mí saluda la luz de la divinidad que está en ti. Estamos transmitiendo desde el Chiva Mandir en la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Este es el Jai Baba Yod Privale Ki Jai, Centro de Yoga Rancho Chivaísta de Colombia, hablando en español. Un saludo muy especial a nuestro amado Guru en la India, Om Mahempadi Babataragiri Maharaj Ki Jai. A nuestro abuelo Guru, Om Brahmalem Baba Seva Giriji Maharaj Ki Jai. A nuestro bisabuelo Guru, Om Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. A nuestro gran maestro espiritual que inició la escuela Giri, Om Sri Sri Shankaracharya Maharaj Ki Jai. Al Guru de Gurus, el maestro del Yoga Supremo, Om Shiva Mahadeva Yogisvara Yoganath Maheshvara Ki Jai. Y a la divinidad suprema, fuente de toda beatitud, Om Parachiva Paramachiva Ki Jai Namo Namaha. Les habla Mohangiri Maharaj. Mi nombre en español, aquí latino, es Mauricio Ríos. Y el nombre espiritual que me dio mi amado Guru es Mohangiri Maharaj. Él vino aquí a Colombia en el año 2002 y dio iniciaciones y abrió como la misión de nuestra sagrada escuela aquí en Colombia. Él nos visitó aquí en el Ashram en Paipa y estableció la Grija Ashram y luego dio la bendición para la expansión de nuestra misión, para que pudiéramos llegar a cada corazón, a esos buscadores sinceros que hay en Latinoamérica, que están naciendo aquí nuevas reencarnaciones, con ese anhelo de alcanzar la iluminación, de alcanzar Mukti, de alcanzar el Samadhi. Nuestra escuela es genuina, tiene sus fundamentos en el Sanatana Dharma, el Shaiva Sanatana Dharma, y es reconocida en la India, el Shivaísmo, una de las corrientes más importantes que hay en la India. Om Sri Panchadasnam Yumna Havana Akara Ki Jai. Gloria a todos los gurus, a los grandes maestros, a los yogis, a los rishis, a los munis, a los babas, a los sadhus. Todos ellos son nuestros amados maestros y a ellos somos a quien seguimos. Estudiamos los diferentes textos sagrados, los Vedas, los Puranas, los Upanishads. Estudiamos también los Tantras. Todos los libros sagrados, los sutras, son importantes para nosotros y tenemos una visión muy particular. La visión de los giris, de los monjes de Shankaracharya. También nos dicen los Smarta, los seguidores de los Smitis. Nuestro templo principal actual en India es en Gurgaon, pero tenemos la base fundamental de nuestra escuela en los Himalayas, en Kedarnath, Amarnath, Badrinath, en Gangotri, en el monte sagrado Kailasa en los Himalayas. Allí tenemos nuestros monjes, nuestros brahmanas, los sacerdotes. El sumo sacerdote de nuestra escuela es Maham Pahadivavataragiri Maharaj. Él es el que realiza los rituales y está muy pendiente de toda la congregación a nivel mundial. Mis más humildes reverencias a sus pies de loto. Les pido el favor a todos los que están allí escuchando el satsang que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos. La palabra satsang viene de sat y sang. Sangha es congregación, sat la verdad. Es una congregación alrededor de la verdad, donde recibimos el darshan del Guru, del Señor Shiva,
que nos beneficia con su gran sabiduría. Y es como el momento de investigar, de aprender toda esa parte teórica para poderla realizar. Realmente todo lo que es el Sanatana Dharma no es como algo solo filosófico y teológico, sino es para la realización. Es el origen que tiene esta ciencia, es algo integral. Lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú omites, todo está integrado. No hay una contradicción. De ahí viene la fuerza del shivaísmo, donde todas estas enseñanzas que te vamos a brindar es para que tú las vivas, las realices en ti. Un satsang tiene fuerza cuando el maestro ha realizado esa gran verdad. No es como alguien que habla muy bonito y toda la especulación sobre los temas védicos, no. Es una vivencia que nace del corazón y de ahí viene la verdadera enseñanza a través de la experiencia que tiene el maestro. Bueno, vamos a empezar el estudio de hoy. Se llama Daksha se enfurece con Shiva. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Ganapataye Namaha. Om Hrim Shrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Om Namah Shivaya. La metodología es, hacemos la lectura y luego hacemos una interpretación. Estamos leyendo los Shiva Puranas, los Lila, los pasatiempos del Señor Shiva, quien en su aspecto personal nos enseña cómo alcanzar lo impersonal y nos enseña a través de su ejemplo todas estas vivencias que llamamos Lilas Puranas. Daksha se enfurece con Shiva. Una vez algunos sabios y videntes hicieron un yajna al Triveni Sangam. Todos los santos, los grandes rishis, e incluso los mismos prayapatis, acudieron a la ceremonia. Después de un tiempo también Daksha llegó. Entonces todos lo veneraron, excepto Shiva. Furioso, Daksha imprecó contra Shiva diciendo que iba a ser excluido del Dharma y del Yajna. Daksha siguió con su maldición diciendo que Shiva iba a quedar incapacitado para recibir su porción de rituales de fuego. Nandi, el toro que sirve de montura a Shiva, intervino diciendo que era impropio maldecir a Shiva, especialmente por un brahmana. Esto enfureció aún más a Daksha, quien maldijo también a los Rudraganas, condenándolos a estar distanciados de las tradiciones rishis. De ahora en adelante iban a ir cubiertos de cenizas y con el pelo enmarañado. Entonces Nandi pronunció su maldición. Todos los brahmanas iban a ser de ese momento en adelante meros defensores del karma según los Vedas, y no iban a acercarse nunca al Shiva Tattva, que trasciende a los 4 Vedas, o Chatur Veda, en posesión de los brahmanas. Los brahmanas iban a ser mendigos y los pobres entre los pobres aceptando limosna. Algunos se convertirían incluso en demonios. También lanzó una maldición sobre Daksha, que desde entonces iba a dejar el camino de tomar el alma hacia arriba y a pegarse solo al karma marga. El camino de la acción, que por sí solo no permite alcanzar la liberación, porque toda acción o karma cumplida mecánicamente o sin ser dedicada a Shiva son inútiles, pecaminosos y te encadenan a la rueda del samsara. Además iba a tener una cabeza de cabra. Shiva regañó a Nandi por su rudeza.
Todos olvidaron el accidente excepto Daksha. Engolfado en el Shivamaya, Daksha quería vengarse de Shiva. Planeó un yajna al cual invitó a todos, excepto a Shiva, sus ganas y a sus devotos. El yajna se celebró en un lugar cerca del actual Haridwar. Daksha entonces se burló de Shiva por su atuendo, por su vivienda y sus hábitos. Cuando las invitaciones llegaron al gran sabio Dadichi, preguntó a Daksha por qué a Shiva no había sido enviada una invitación. Ningún yajna, dijo el Muni, estará completo sin Shiva. Daksha empezó a hablar mal de Shiva diciendo que vivía en un cementerio, que vestía en una piel de elefante, que llevaba el cabello enmarañado y merodeaba todo recubierto de cenizas. Aseguró a Dadichi de que el sacrificio no iba a sufrir ningún daño si Shiva no venía. Esto hizo que el santo Dadichi abandonara el sacrificio furibundo. Daksha pensó que con los Dikpalas y el mismo Vishnu entre los invitados, el yajna iba a ser un éxito. Enterada del yajna de su padre, Sati no pudo contener su furia, pero Shiva le dijo que no era apropiado de ir allá sin una invitación. Pero Sati Devi le dijo que iba a enseñar a su padre la propiedad si él no la conocía. Shiva no quería dejarla ir, sabía lo que iba a suceder, pero Sati quiso ir a toda costa y Shiva suspiró. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Om Shiva Purana ki jai. Om Giri Parampara ki jai. Om Chaiva Sampradaya ki jai. Jai Mahadeva, Hara Hara Mahadev. Jai Shiva Shankara. Un hermoso pasatiempo que tenemos hoy. Daksha es el suegro del señor Shiva, es uno de los hijos de Brahma, es un Prayapati. Los Prayapati son como los primeros padres de toda la civilización, de toda la creación del universo. También el padre de lo que llamamos como los humanos también, de los vivientes en esta tierra. El señor Shiva ya lo reconocemos, es parte de eso, de la Trimurti. También es el origen de la Trimurti. La palabra Shiva significa el bienhechor, el bienaventurado, el bien personificado. Es uno de los nombres que le damos a la divinidad suprema. También se le conoce como Mahadeva, el más elevado de todos los devas. Una vez algunos sabios y videntes hicieron un yajna al Triveni. Los sabios le decimos los munis y los videntes los rishis. Triveni es la unión de los 3 ríos sagrados. Entonces allí tenemos los ríos maravillosos que se unen para mostrarnos no solamente afuera el Triveni, que es ese aspecto de los ríos allá en India, sino también dentro de nosotros la unión de Ida, Pingala y Suchumna en el entrecejo. Allí tenemos nosotros esos 3 grandes sagrados ríos, el Ganges, el Yamuna y el Saraswati. Es un lugar muy especial que hay allí en la ciudad de Haridwar, que queda muy cerca de Rishikesh, en India, muy cerca de los Himalayas. Todos los santos, los grandes videntes e incluso los mismos Prayapatis acudieron a la ceremonia. Entonces era muy importante ese tipo de rituales. Se dice que cuando se hace un yajna, un sacrificio, allí llegan todos los devas y todos los seres que hay importantes, los santos, los monjes, los yogis. Todos llegan a ese sagrado lugar en esa invitación para hacer esas ofrendas. La palabra yajna, que traduce sacrificio, es un sacrificio de fuego. Se llama el Agni Hotra Yajna. Es un ritual especial donde se hace un fuego sagrado dirigido por los brahmanas, donde se hacen ofrendas especiales allí a este fuego. Se reparten alimentos a todos los visitantes.
y se hacen oraciones muy especiales de agradecimiento a la divinidad. Es como un ritual hermoso donde todos los que son invitados pueden participar. Después de un tiempo también Daksha llegó. Daksha, que era el personaje que es como el principal ahorita en esta historia. Daksha es el papá de Sati, el suegro de Shiva, y es como uno de los brahmanas más importantes, se podría decir, de la cultura védica. Entonces todos lo veneraron, excepto Shiva. Se dice que cuando hay una salutación, las dándavas en el hinduismo, se dan las dándavas de acuerdo a la jerarquía. Entonces la jerarquía es que los menos elevados hacen reverencias a los más elevados. Los menos elevados son los más jóvenes, hacen reverencia a los más ancianos. Los yogis menos avanzados le hacen reverencia a los yogis más avanzados. Los que son iniciados le hacen reverencias a los gurus. Señor Shiva es el guru supremo, el origen de la Trimurti, la fuente de toda la sabiduría, Mahadeva. Él no tenía la obligación de hacerle las reverencias a Daksha. Daksha era el que debía hacer las reverencias al Señor Shiva. Daksha estaba en Maya, en una ilusión cósmica, en su ego. El ego de Daksha es algo que nos enseña mucho en esta historia, cómo al incrementarse genera ofensas a la divinidad suprema, creyéndose superior al yogi más elevado de todos. Suele pasar mucho eso, las personas suelen incrementar el ego porque hacen yoga, porque recibieron una iniciación, porque fueron a la India, porque estudiaron unos textos, porque son hijos de ciertas familias especiales, porque tienen un nombre sagrado. Y ese ego hace que se obnubilen, que se cierren sus capacidades de gran sabiduría. Y en este caso Daksha era quien debía dar las ofrendas al señor Shiva y no sintió ese deseo porque su ego lo hacía sentir superior a la misma divinidad. Hay muchos que existen en todo el mundo y en Occidente más todavía que se sienten más elevados que los gurús, más santos que los grandes yogis y sadhus, se sienten como superiores a todo el mundo porque tienen dinero, porque tienen fama, porque tienen posesiones, porque han estudiado de pronto en una universidad y eso los hace sentir que ya saben todo. Pero ese tipo de ego falso, tarde o temprano, va a ir en su contra, como más adelante veremos alrededor de esta historia. El ego lo que lo hace a uno es como engrandecerse falsamente y termina cometiendo errores. Furioso Daksha imprecó contra Shiva, diciendo que iba a ser excluido del Dharma. Entonces el Dharma es la ley verdadera, la verdad de toda la legalidad en el Sanatana. La palabra Dharma traduce ley, ley divina, ley natural. Entonces Daksha, que se creía muy importante por ser hijo de Brahma, uno de los brahmanas más importantes, Brahma, el gran creador del universo, y empezó a hablar más del señor Shiva. Un gran pecado. Cuando ofendemos al señor Shiva, nos generamos muchos karmas. Y no solo al señor Shiva, cualquier devoto del señor Shiva, cuando hablamos mal de los grandes maestros, de las verdades más trascendentales, de las enseñanzas puras, todo eso empieza a generar una reacción negativa contra nosotros. Daksha siguió con su maldición diciendo que Shiva iba a quedar incapacitado para recibir su porción de rituales de fuego. Se dice que todos los yajnas, los rituales de fuego que hablamos, el Agnihotra Yajna,
cada deidad tiene una porción en ese sacrificio. Dicen que los humanos hacemos esos sacrificios de agradecimiento a las deidades cogen la porción que les corresponde, al estar contentas dan sus bendiciones, para que haya lluvia, para que haya buen clima, para que haya cosechas, para que haya paz, para que haya salud, para que haya bienestar. Todo eso es lo que nos brindan las deidades, los devas. Entonces él estaba muy bravo y no quería que Shiva tuviera la porción que le correspondía. Siempre, desde el principio de los rituales, a Shiva le correspondía la porción adecuada. Nandi, el toro que sirve de montura a Shiva, Nandi es muy hermoso, es un devoto puro del señor Shiva, es tan grande su devoción que siempre está a su lado y toma esa forma de un toro casto. Se dice que las 4 patas del toro Nandi son como los 4 Vedas, y también se habla de Kama, Artha, Dharma y Moksha. Él representa la castidad de los discípulos de Shiva. Los discípulos de Shiva tienen una gran disciplina, viven una vida pura, santa. Y a ningún devoto le gusta que hablen mal de su guru y tampoco que hablen mal de su deidad. Entonces Nandi no le gustó mucho todo lo que había dicho Daksha. El Daksha es el nombre que se le da a los brahmanas que viven solo de la ceremoniosidad y de la ortodoxia y el fundamentalismo. Daksha es vishnuista y muchos de estos vishnuistas viven solo de la apariencia y no de la vivencia espiritual profunda. Entonces dice que era impropio maldecir a Shiva, especialmente por un brahmana. ¿Cómo así que los brahmanas, que deberían estar muy inteligentes en el manejo de sus palabras, por el ego empiezan a ofender a Shiva, al yogi supremo? Es impropio, lo cual implica es un acto inapropiado que genera karma. Esto enfureció más a Daksha. Daksha estaba furioso. Cuando uno habla cosas con mal genio, comete muchos errores. El mal genio no lo deja a uno pensar con claridad y actuando instintivamente, impulsivamente, hace actos inadecuados, con sus palabras hiere, termina todo eso en una gran catástrofe. Entonces maldijo también a los Rudraganas. Rudra es otro nombre del señor Shiva. La palabra Rudra es muy importante, es la forma del señor Shiva como guerrero. Rudragana, Shivagana son los devotos del señor Shiva. Todos nosotros los shivaístas somos devotos del señor Shiva, servidores del señor Shiva. Estamos cumpliendo con la misión que él nos ha encomendado y queremos agradarle, llevando la luz del yoga y haciendo partícipes a las personas de estas enseñanzas sagradas. Entonces esta maldición del vishnuista Daksha, un brahmana egoico, generó un efecto sobre toda la congregación shivaísta, condenándolos a estar distanciados de las tradiciones rishis. Entonces el shivaísmo tiene unas prácticas que en la actualidad difieren mucho de la ortodoxia brahmánica. Es unas prácticas que son muy santas, muy sagradas, muy elevadas. Pero los brahmanas ortodoxos y fundamentalistas no siguen esas mismas prácticas. Son prácticas mucho más especiales, individuales, pero de un gran crecimiento espiritual, incluyendo las prácticas tántricas. De ahora en adelante iban a ir cubiertos de ceniza y con el pelo enmarañado. Entonces,
tú vas a ver a muchos de los grandes chivaístas, los sadhus, todos los días después del baño cogen un poco de ceniza de vibuti, la mezclan con agua y se la untan en su cuerpo. Muchos también se usa la tilaka en el tercer ojo, también de cenizas. Y tener el pelo enmarañado se llama las yetas. Aquí en Occidente le dicen las rastas. Muchos de los shivaístas tienen esas rastas. Tenemos esas yetas, ese pelo enmarañado que es un símbolo de sacrificio, de austeridad. Y el untarse las cenizas en el cuerpo es un símbolo de renunciación, de humildad. Se dice que estas cenizas sirven mucho, espantan los mosquitos, protegen del frío, protegen del sol, de los calores, ayudan a eliminar infecciones que haya en la piel. Son purificadoras. Entonces sí tienen un efecto terapéutico muy importante y por algo son usadas por los grandes sadhus, los grandes yogis shivaístas. Entonces Nandi pronunció una maldición. Estas maldiciones, ya decimos, bendecir, buen decir, maldición, maldecir. Él estaba protegiendo a su guru, al señor Shiva, y a sus hermanos de la congregación. Él, al ser un gran devoto, Nandi siempre anda con el señor Shiva. El señor Shiva anda en el lomo de Nandi, viaja por todos los tres mundos, muchas veces con Parvati, con Sati, allí en su montadura. Eso significa que todos nosotros, los devotos del señor Shiva, estamos siempre con él, en su presencia. Y hay devotos más avanzados como Nandi, que tiene un gran poder. Ese poder viene de su vida santa, de su disciplina yógica, del cumplimiento de su sadhana. Dijo, todos los brahmanas iban a ser de ese momento en adelante meros defensores del karma, según los Vedas. ¿Qué significa el karma? El karma yoga, el karma védico que está hablando aquí Nandi es vivir solo en los rituales, de prender un incienso, de prender una velita, de estar en un templo, de hacer un culto a una deidad, de vivir solo con actos ritualísticos. Le fue diciendo directamente, ustedes los brahmanas solo van a vivir de un ritual externo, exotérico, solo de la apariencia de vivir de una forma particular en un templo, pero sin tener una vivencia profunda de la espiritualidad. Y no iban a acercarse nunca al Shiva Tattva. Shiva Tattva es la esencia de Shiva. Entonces iban a estar solamente en lo ritualístico, en lo externo. Algo así como aquí en Occidente de ir a misa, estar en una misa, hacer un ritual, pero no tener la vivencia espiritual profunda. Ok, ellos se quedaron en eso y en la actualidad en la India esos brahmanas son así. Viven solamente de ese ritual externo. No tienen una vivencia del Shiva Tattva, la esencia de Shiva, la verdad suprema de la espiritualidad profunda que nos lleva a la iluminación, a Mukti, la liberación, al Samadhi. Esa experiencia de unificación con la divinidad. Los brahmanas iban a ser mendigos y los pobres entre los pobres aceptando limosna. Los sadhus son renunciantes, pero los brahmanas iban a ser mendigos. ¿Qué implica estar pidiendo plata? Deme plata para esto, deme plata para lo otro. Ese ritual vale tanto, debe pagarme por el matrimonio, por el bautismo, debe pagarme por esa extrema unción, por hacer el ritual de la cremación. Era algo feo, solamente vender la religión, algo así como comercializar la religión.
como ahora pasa mucho aquí en Occidente, que deme el diezmo, que deme la plata y sacándole plata a todo el mundo por lo que es sagrado, lo que no tiene precio, lo que debería hacerse de una forma caritativa. Todo lo sagrado es gratuito. Hay gente ahora que cobra por una iniciación. Deme 100.000 pesos y le doy un mantra. Bueno, los brahmanas se comercializaron. Iban a ser pobres entre los pobres, aceptando limosna. Eso de vivir de la limosna no es bueno porque estamos dependiendo de otras personas. Los brahmanas iban a tener ese karma. Primero vivir en una vida ritualística y luego vivir pobremente. Y además de ser pobres, estar siempre aceptando la limosna de lo que la gente le da. Los grandes maestros nos han enseñado, tú tienes que aprender a tener una vida autosuficiente, tu profesión, tu trabajo. No tienes que estar mendigando. Deme plata para esto, necesito esto. No, tú haces tu trabajo, ser un médico, ser un enfermero. Pueden ser trabajos también muy especiales, como ser un astrólogo o ser un terapeuta en el yoga, ser un maestro de yoga, dictar tus clases de yoga. Todo eso es parte de las profesiones que puede tener alguien que sigue la cultura védica. Los astrólogos en India se llaman Jyotish, son muy cotizados y muy exactos en sus predicciones. Algunos se convertirían incluso en demonios. Sí, hemos visto esos brahmanas que se convierten en demonios. Los vemos frecuentemente en India y aquí en Occidente. Empiezan a tener actos adármicos, a robar, a violar, a extorsionar, a explotar, a sugestionar a la gente para que les den dinero. Y empiezan a tener una vida negativa, como en este caso Daksha, maldiciendo incluso al señor Shiva. Ese acto mismo de ir en contra de las verdades supremas, de la verdad absoluta del yogi supremo, es un acto demoníaco, asúrico, del ego, el ego que se sube. En la actualidad también los brahmanas tienen ese ego. Yo soy brahmana y tú eres un chándala, eres un comeperros, eres un paria. No me mires, no me toques, aléjate de mí. Si tú fueras a India pasaría eso. Nosotros los occidentales no somos bien vistos en India. Nos llaman parias, hijos de carnívoros, de demonios. Y no quieren tener nada que ver con personas que son así. Y ese ego de los brahmanas los lleva a humillar a las mujeres, a abusar de ellas. Incluso muchos se empiezan a pelear unos con otros por el poder económico de las escuelas, los egos se suben, el deseo de tener poder político, y todo eso va llevando a la decadencia y a la degradación de los brahmanas, que deberían ser los más sádvicos, los más puros, los más santos. Muchos se vuelven demonios, y hay demonios que cuando mueren brahmanas se vuelven fantasmas muy poderosos. Como los brahmanas tienen el conocimiento de manejar algunas cosas de magia, como los yantras y los mantras, a veces terminan metidos en esas guerras con otros brahmanas y tratando también de someter y dominar a ciertas personas, buscando satisfacer sus deseos y sus instintos. También lanzó una maldición sobre Daksha, que desde entonces iba a dejar el camino de tomar el alma hacia arriba. El camino del alma hacia arriba es el sendero de la evolución, de la iluminación. Daksha ya algo muy personal. Así como Daksha habló mal de Shiva, que no iba a participar de los rituales, y habló mal de los devotos, de los seguidores de Shiva, Nandi también maldijo a Daksha y a los brahmanas, que eran como las personas fundamentalistas que seguían esa tradición que llamamos ceremonialista y fundamentalista. Y apegarse solo al karma marga.
El camino es la acción que de por sí solo no permite alcanzar la liberación, porque toda acción o karma cumplida mecánicamente o sin ser dedicada a la divinidad son inútiles, pecaminosos y te encadenan a la rueda del samsara. Entonces, si va a ser solo karma yoga, estar dedicado solo a los rituales externos, trabajar y disfrutar del fruto del trabajo, conseguir plata y vivir solo en un materialismo, no iban a tener la experiencia mística profunda, ya su camino ascendente de ir el alma hacia arriba. Cuando decimos el alma hacia arriba no es ir hacia el cielo, hacia los planetas, en naves espaciales, o pensar que Dios está allá en las estrellas. Cuando tú cierras los ojos, hay un camino ascendente, el de Suchumna hacia el Sahasrara. Lo que llamamos hacia arriba es el sendero de la iluminación dentro de ti, en la búsqueda de esa verdad suprema y de esa santidad. Ir hacia abajo implica el mundo instintivo, el mundo de oscuridad, los infiernos astrales, el mundo de la maldad. Entonces, cuando hablamos del alma hacia arriba, no es coger una nave e irnos a las estrellas y a otras galaxias, sino buscar esa ascensión espiritual dentro de nosotros. Además iba a tener una cabeza de cabra, símbolo de estupidez e ignorancia, y también de lujuria. Daksha tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos. Esa vida de Daksha, de tener una cabeza de cabra, ya habíamos leído ese pasatiempo, ese Purana que hablaba de cómo Virabhadra le cortó la cabeza a Daksha y el señor Shiva por misericordia le puso una cabeza de cabra. Pero para que siempre nos acordáramos de esto que está aconteciendo en este pasatiempo hoy. Esa cabeza de cabra significa tener una cabeza animal, tener una cabeza instintiva, no pensar sabiamente, no seguir un sendero de espiritualidad, sino cabeza de animal significa mi cabeza está llena de instintos y estoy apegado a este plano material. Eso le pasa a muchos brahmanas, que viven solo de la superficialidad, del materialismo, de lo externo, y se olvidan del Shiva Tattva, de la esencia divina de Shiva, la verdad suprema, la búsqueda de la iluminación. Shiva regañó a Nandi por su rudeza. Bueno, eso lo dijo Nandi defendiendo al señor Shiva. El señor Shiva, siempre tan elevado, dijo, oye, no seas tan rudo a Nandi. Pero Nandi se había sentido ofendido con todo lo que había pasado en ese momento con Daksha, que había hablado mal de su maestro, de Shiva y de su congregación, de los hermanos. Bueno, pero Shiva es muy sabio, él trata de manejar todo esto de la mejor manera, amorosamente. Todos olvidaron el accidente, excepto Daksha. Engolfado en el Shiva Maya, Daksha quería vengarse de Shiva. Shiva Maya significa la gran ilusión. El señor Shiva nos da la luz, la sabiduría, el Sat, pero también él tiene el poder de la Maya. Y se dice que Daksha estaba en esa Maya, en esa ilusión cósmica, no sabía que era verdad. Maya significa ver la verdad como mentira y la mentira como verdad. Entonces Daksha estaba en esa gran maya, en esa gran ilusión, en su ego, y con ganas de venganza y con ganas de mostrar que él tenía la verdad, una verdad egoica, basada solo en esa maya, en esa ilusión. Daksha quería vengarse de Shiva y planeó un yajna al cual invitó a todos, excepto a Shiva, sus ganas y a sus devotos. Entonces Daksha, con ganas de vengarse, entonces hizo un nuevo yajna, un nuevo sacrificio. No invitó a Shiva porque no quería saber nada de Shiva y estaba bravo con él, ni a sus devotos tampoco. No quería que los devotos de Shiva estuvieran allí presentes. Ni tampoco a sus ganas, que son los servidores cercanos a Shiva. El yajna se celebró en un lugar cerca del actual Haridwar. Muy bien, en Haridwar. El primer sacrificio era en Triveni, donde se unen los ríos sagrados.
y esta vez fue en Haridwar. En Haridwar se celebra el Kumbh Mela, es una de las ciudades donde se celebra el Kumbh Mela. Bueno, muy bien, entonces allí empezó un nuevo ritual. Daksha entonces se burló de Shiva por su atuendo, por su vivienda y sus hábitos. El señor Shiva anda casi semidesnudo, vestido con su piel de elefante, vestido de cenizas. Él vive humildemente en los Himalayas, en una cueva. Y los hábitos que él tiene son muy particulares. Se la pasa mucho meditando y se la pasa haciendo sus mantras, danzando. Tiene una vida como un sadhu, como un renunciante. Los sadhus, que son los santos renunciantes en India, imitan la vida del señor Shiva. Lo mismo los swamis, los babas, los sannyasis, imitan la vida del señor Shiva. Cuando las invitaciones llegaron, el gran sabio Maharishi Dadishi preguntó a Daksha por qué a Shiva no había sido enviada una invitación. Y hemos visto el gran santo Dadishi, que él es muy misericordioso, tiene grandes poderes, incluso tiene el poder de la resurrección, de resucitar muertos. Él era un Maharishi, es un gran santo, un gran profeta. Dijo, ningún yajna, dijo el Muni, estará completo sin Shiva. Él era sabio y es un santo, un Muni, un sabio. La palabra Muni también significa aquellos que viven mucho tiempo en silencio, hacen sacrificios de estar en silencio, viviendo retirados, como ermitaños, viviendo una vida santa. Y él dijo, no es viable que haya un sacrificio sin el señor Shiva, porque Shiva es Mahadeva, lo más importante de todo el universo. Él es el origen de la Trimurti. Shiva es la verdad absoluta personificada, la bondad suprema. Ningún yajna, dijo el Muni, estará completo sin Shiva, y Daksha empezó a hablar mal de Shiva, diciendo que vivía en un cementerio, que vestía una piel de elefante, llevaba el cabello enmarañado y merodeaba todo recubierto de cenizas. Ok, empezó a hablar mal del señor Shiva por su forma de ser. Eso pasa mucho de los brahmanas que viven solo de la apariencia y no ven que existen estos grandes yogis que tienen una vida muy humilde. Y en este caso Shiva representaba a todos esos sadhus y sannyasis. Y él empezó a hablar mal de su forma de vida. En la actualidad todavía hay personas así como Daksha que critican a los shivaístas. Miren cómo se viste, el pelo largo, enmarañado. Miren que ellos cómo andan en sus hábitos casi muy humildes, vestidos con esas telas, con esos turbantes, dejándose la barba larga y usando sus collares de rudras. Se burlan. Se burlan porque no conocen la vivencia espiritual que tienen estos grandes santos shivaístas. Pero es normal, digamos, la criticadera que se genera entre unos seres, como en este caso Daksha, con la ortodoxia del fundamentalismo hinduista, vishnuista. Aseguró a Dadichi de que el sacrificio no iba a sufrir ningún daño si Shiva no venía. Esto hizo que el santo Dadichi abandonara el sacrificio furibundo. Los grandes brahmanas que conocen la verdad suprema no quieren que haya una separación de Shiva en ningún tipo de ritual. Él está presente en todos los templos, en toda la creación. Él es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Dadichi no se dejó convencer de las palabras de Daksha que estaba diciendo, no, eso no va a pasar nada, tranquilo. Daksha pensó que los Dipalas, que se llaman los guardianes de las direcciones, otros de Devas, y el mismo Vishnu entre los invitados, el yajna iba a ser un éxito. Vishnu participó de ese ritual así tan fundamentalista.
es que era un ritual donde Vishnu era como la cabeza principal. Y acontece mucho entre los vishnuistas que suelen estar hablando mal de los shivaístas. Hubo otros devas tradicionales que también estuvieron ahí. Todos ellos participaron de este ritual, digamos, enmayado, con una gran ilusión, basado en la ignorancia, solo en lo superficial. Como había dicho Nandi, los brahmanas van a estar solo en karma yoga, en rituales externos, sin el chivatvattva, sin la verdad espiritual suprema que hay detrás de cada ritual. Vishnu también participó de eso, y también todos estos seres que participaron ahí excluyeron al señor Shiva y eso generó una gran catástrofe, un gran karma para todos los que estuvieron allí. Enterada del yagna de su padre, Sati no pudo contener su furia. La hija de Daksha, Sati, la esposa de Shiva. Bueno, de los brahmanas nacen hijos, la hija sí era muy devota del señor Shiva, era su consorte y era una gran devota. Tampoco le gustó que su padre, así fuera su padre, tratara mal a su esposo y a su gran guru y a su gran deidad. Shiva le dijo que no era apropiado de ir allá sin una invitación. Bueno, el señor Shiva estaba tranquilo, si no me invitaron, pues no voy. Pero Sati Devi le dijo que iba a enseñar a su padre la propiedad si él no la conocía. Entonces Sati dijo, voy a decirle a mi padre la verdad. Está como ignorante, está como enmayado, está ciego con su ego. Ese ego de los brahmanas que se sube y terminan humillando a todos los devotos de Shiva y a su propia hija incluso. Shiva no quería dejarla ir, sabía lo que iba a suceder, pero Sati quiso ir a toda costa. Shiva le dijo, oye, no vayas, pero le dio la libertad. Es lo que hace todo buen grihastra, dar libertad a su Shakti para que haga lo que crea conveniente después de darle el consejo que le dio. Sati quiso ir a toda costa y Shiva suspiró. El señor Shiva sabía todo lo que iba a pasar, es clarividente, ve todo, pero dejó que las cosas se desenlazaran y le dio la libertad a Sati para que fuera allí a ese yagna. Om Namah Shivaya. Om Shanti Shanti Shanti. El próximo satsang continuaremos con la historia y el desenlace de este gran pasatiempo. La conclusión que saco hoy es Daksha realmente representa a los brahmanas con el ego, no entienden el shivaísmo, no entienden al señor Shiva, quieren siempre ser ellos servidos y ellos ser venerados, no bajan la cabeza ante la divinidad suprema. También muy bonito el ejemplo de Nandi, cómo protege a su guru, a Shiva y a los devotos. Y las grandes maldiciones que cayeron sobre los brahmanas que están en la actualidad presentes. Antes nacer como brahmana era una gran bendición. Ahora es un brahmana alguien que vive solo el karma védico, es decir, de los actos externos ritualísticos, y se han perdido el chivattatva, la verdad espiritual suprema que practicamos los shivaístas, la búsqueda de la meditación profunda, entender que nuestro cuerpo es un templo, que el Shiva Triveni, los tres ríos están dentro de nosotros, en Ida, Pingala y Suchumna, el lugar de peregrinación está aquí dentro de nosotros y ya no está fuera de nosotros. La India anda a veces enmayada en solo los rituales externos y se ha olvidado del templo, que es nuestro cuerpo, como nos lo enseña el Shiva Samhita. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda que se tenga en el chat. Si no vemos ninguna pregunta, pues luego revisaremos nuevamente si alguien hace alguna pregunta para contestarles por interno.
Dice, ¿los impulsos son algo que podemos eliminar? Sí, a través de, primero ser conscientes de ellos, que son algo natural que están ahí, son parte de nuestra vida. Todos los que estamos encarnados tenemos una parte animal, es este cuerpo físico y es impulsivo, es instintivo. Daksha se dejó llevar de la ira y digamos que cometió ofensas y luego tuvo que pagar el karma, como ese karma de tener ahí su cabeza de cabra y sufrir esas maldiciones de Nandi, dejar de ser un ser elevado para convertirse en un ser de baja vibración. Incluso muchos brahmanas se vuelven demonios. La forma de dominar entonces los impulsos es a través de las técnicas de yoga. Primero aprender a respirar bien, ser conscientes de qué hablas, de qué piensas, de qué sientes antes de actuar. Todos esos impulsos se van como transformando. Por ejemplo, el impulso de la rabia, del odio, de la violencia se puede convertir en amor. La misma energía que se usa para pelear y para maldecir se debe usar para bendecir y para amar. Los yogis aprendemos a dominar nuestros impulsos a través del autocontrol, el recto discernimiento, la disciplina yógica. Todo es parte del sadhana. Cuando tú haces tus asanas, cuando haces tu pranayama, empiezas a tener un control sobre tu mente y tus instintos. ¿Cómo hacer para meditar? Bueno, la forma de meditar es muy sencilla. Tienes que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tener una buena postura corporal, una buena sana con la columna recta. Segundo, hacer un proceso de regulación de tu respiración, oxigenando muy bien tu cuerpo, lento y profundo. Luego tienes que hacer una técnica de relajación. Decirle al cuerpo, aprender a relajar los músculos, los nervios, los tendones. Hay meditaciones externas con los ojos abiertos o meditaciones internas con los ojos cerrados. La meditación incluye, y es muy importante, parar el diálogo mental, poner la mente en blanco. Esa es la verdadera meditación. Para llegar a la mente en blanco se usan mantras, se usan visualizaciones, yoga, tener una buena atención, una buena concentración. Si tú eres capaz de parar tu mente, así sea 3 segundos, ya empiezas un proceso de iluminación, empiezas a percibir el universo de una manera distinta. Ese caballo salvaje que es tu mente se debe controlar. Existen 112 técnicas de meditación enseñadas por el señor Shiva. Una de las que más me gusta a mí es cerrar los ojos, concentrarme en el entrecejo, empezar a repetir el mantra Om Namah Shivaya, al ritmo de la respiración, buscar luz en medio del entrecejo. Poco a poco la mente se para, no hay pensamientos y surge una gran luz. Esa luz es la luz de Shivayoti y empiezas a percibirla y empiezas a sentir paz y armonía y a seguir hacia la fuente de la luz hasta que llegas a Shiva mismo, el Brahman supremo. En el libro de Shiva Yoga Giri que encuentras en ISU, un libro de nuestra escuela, ahí enseñamos algunas de las técnicas de meditación para que lo leas, las practiques. Dice, ¿cuánto tiempo pasa desde la muerte de Sati hasta su renacimiento con Parvati? Bueno, no pasó tanto tiempo de los dioses, vuelve a nacer rápidamente. En los tiempos humanos, podríamos decir unos 1000 años. ¿Qué papel tienen las mujeres en el chivaísmo? Son la misma madre divina, la madre cósmica, la misma personificación de Sati y de Parvati. Las mujeres son dentro del tantrismo la misma diosa y son reverenciadas como diosas. Una mujer puede llegar a ser guru en el chivaísmo y puede llegar a ser brahmana, puede llegar a ser sannyasi. Las mujeres no son excluidas dentro de nuestra escuela, pueden llegar a ser grandes instructoras de yoga y
asumir las grandes responsabilidades que tiene cualquier sannyasi, sea hombre o sea mujer. Las mujeres tienen una gran sensibilidad y una gran intuición, y eso les permite tener unas meditaciones muy hermosas. Pueden incluso tener una relación con Shiva como esposo y esposa, y eso las lleva a estar unidas a Shiva en esas meditaciones de una forma muy especial, en ese sagrado Maituna en la meditación que la lleva a estar en una unión perfecta con la divinidad. Bueno, muy bien, no veo más preguntas. Agradezco su participación en este satsang. Om Shiva Mahadev ki jai. Om Jai Baba Jo Privale ki jai. Om Shiva Parampara ki jai. Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj ki jai. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Hasta pronto.